Este que les habla empezó su andadura por los medios de comunicación allá por el año 1982 y a punto estuvo de tirar la toalla en 1983, porque aquel año Radio Televisión Española, o quien fuera, eligió como representante de España en Eurovisión a Remedios Amaya, esta señora que ven detrás de mí, y desde que se supo que la elegida era ella hasta que actuó en Múnich, en la radio en la que yo estaba entonces trabajando, nos obligaron, imagino que previo pago por parte de la discográfica, a radiar todas y cada una de las horas del día la cancioncita de Marras. Daba igual si el programa era, el que estaba en emisión era un informativo, era un programa de rock, una consultora, un consultorio, vamos, o lo que fuera. Había que poner "Quién maneja mi barca", cuya segunda frase de la letra era "que a la deriva me lleva". Imposible ser más premonitorio, porque Remedios Amaya cosechó un rotundo 0 en las votaciones, no como la canción israelí de este año, de 2025, defendida por Yuval Rafael, a la que España dio su 12 del televoto. ¡Qué cosas! Hoy España, mejor dicho, Radio Televisión Española, en perfecta sintonía con lo que ayer pidió el presidente del Gobierno, ha decidido no participar en el Festival de la Canción Europeo, en Eurovisión, si lo hace Israel. Quién sabe si en perfecta asincronía con los eurofans españoles, que imagino que tampoco podrán ver el festival a través del canal habitual, aunque sea sin España. Como no sea a través de canales extranjeros, lo llevan claro, lo tienen difícil. Bueno, se puede discutir si es una medida acertada o no, y de hecho lo vamos a discutir enseguida aquí en El Faro, pero de lo que ya no cabe ninguna duda es de que ha quedado meridianamente claro quién maneja la barca. Denme un minuto y encendemos hoy El Faro con Elisa Núñez, con Susi Boix, con Joan Calabuig y con Fernando Giner. Y encima hoy se nos ha muerto Robert Redford. Doña Elisa, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal está usted? ¿Cómo ha pasado el verano? Fenomenal. ¿Bien? Hemos podido descansar y desconectar un ratito, con lo Pues, cual, fenomenal. Corto, sí, corto. Eso ya tiene mérito. Con la de cosas que pasan es difícil desconectar, Susi. ¿Tú has conseguido o no? Bueno, a un mitges, poquet, no? a mitges, sí, la vida de l'autònom. La vida de l'autònom, i així un abraçat i un missatge a tots els que estan veient-nos que dia a dia poden alçar la persiana a pesar de, no? A pesar I aún de. así me quedé, que és la A pesar frase del que plou, que no és- que és tendència ara, i aún así me quedé. Que no és poc. Esto per la banda de les dones, per la banda dels homes. Joan Calabuig, molt bona nit. Molt bona nit. Què tal l'estiu per a vostè? Pues molt bé, estic content d'estar de nou, de veure-vos a tots vosaltres així avui, i l'estiu molt bé. He buscat un poquet el fresquit dels Pirineus, així que pues, m'he anat un poc de la calor. Vostè de los que patís l'AVE entre Madrid, València, València, Sí, Madrid. acaba d'arribar ara mateix, pràcticament, i la veritat és que sí, l'AVE, pues, encara que hi ha moltes opcions, és veritat que ara últimament està prou saturat, la veritat. Prou saturat y a tres cosas. Don Fernando Giner, y bastante fastidiado está la cosa. En fin, usted bien, ¿no? También en verano lo ha pasado suficientemente bien como para afrontar el curso con Muy fuerza. bien. He podido descansar, lo he vivido entre el Perellonet y el Matarraña, y playa y montaña, y la verdad es que de maravilla. No nos Encantado. hemos encontrado en el Matarraña de milagro. Bueno, una pena que no hayamos coincidido. Bueno, ¿alguno de ustedes practica ciclismo? ¿Está en edad de merecer para participar en alguna vuelta de cierto nivel? No. No, ninguno. Practicamos otro tipo de deportes. Sí, en la Vuelta Ciclista ya saben ustedes que participan profesionales y últimamente también participan algunos aficionados, no sé muy bien a qué la afición, porque por ahí andan investigando. Hoy El Mundo publicaba que hay 9 identificados por cala y borroca, por parte de la policía, o sea, perdón, 9 condenados por cala y borroca que han sido identificados por la policía en la Plaza Callao, y varios yihadistas también durante el tumulto de la Vuelta el pasado domingo. Es decir, parece que la cosa estaba bastante más organizada de lo que en principio se pensaba, porque esa explosión popular de indignación contra la participación de un equipo israelí, pues seguro que se ha dado en muchas personas, pero no tan seguro en algunas otras, que incluso dicen que venían con autobuses desde el País Vasco. Bueno, según han manifestado diferentes asociaciones profesionales, parece ser que ha sido no una protesta espontánea, sino que ha sido una protesta perfectamente organizada. Una protesta organizada con unas características o un modus operandi tipo cale borroca. Y que lo que en realidad
quería ese grupo de personas era imponer su agenda política mediante el miedo y mediante la coacción, y para eso, bueno, pues en realidad no estaban protestando por lo que allí realmente estaba aconteciendo, que era el ciclismo, sino que tenían como objetivo único el de secundar un boicot político contra Israel. Y luego, además, hay otros medios de comunicación que también se han hecho eco de la posibilidad que quien esté detrás sea el grupo BDS, que es un grupo antisionista creado en el año 2005, que, bueno, pues parece ser que está, pro-palestino, y que, bueno, que parece que entre otras de sus ideas está la de ir en contra de pues, todo lo que esté acorde con Trump, y en este caso... Pues... Yo siempre que veo aparecer informaciones de este tipo me planteo hasta qué punto son anécdota o son categorías, Susi. Sí, es complejo, pero yo creo que tenemos que empezar la premisa por un no rotundo a la violencia. Creo que la violencia en ninguna de sus formas puede estar justificada, es decir, ¿hay libertad de expresión en España? ¿Tenemos garantías suficientes para que aquellas personas de una manera libre y voluntaria puedan manifestarse en contra absolutamente de todo? ¿Esto ha sido violencia? Es que, gracias, para mí sí. ¿Lo de los pro-palestinos? Hombre, yo hasta donde sé, hay 21 policías lesionados. Algo de violencia ha habido cuando hay 21 policías, 21 personas lesionadas, y por tanto sí ha habido violencia, por eso ese no rotundo a la violencia. Pero es que estamos en un espacio tan polarizado que parece que digas no a la violencia y que esto sí que ha sido violencia, es que estás en contra de las manifestaciones en pro a Palestina. No es que se esté a favor ni en contra, sino que los derechos que nos son dados por este Estado de Derecho en el que vivimos garantizan suficientemente esa expresión, esa libertad, esa forma de manifestarse, pero pacíficamente. Es decir, a lo largo de la Vuelta de España hemos sabido a través de los medios que en distintos puntos han habido protestas, manifestaciones, pero es que la llegada a Madrid, cuanto menos con lo que estamos viendo, deja de ser libre, deja de ser pacífica por la violencia que vimos, pero es que ahora está en tela de juicio también esa libertad. Parece que hay una organización o un interés en que esto trascendiera incluso las fronteras de España. Yo creo que en todo caso el querer, que puede ser lícito que el Gobierno de España, si considera dentro de su estrategia que debe y que es lo mejor para España, luego ya entraremos si queréis en ese tema, mejor para España liderar este movimiento pro-Palestina, bueno, que nos lo expliquen y lo valoramos, pero eso no contradice que las manifestaciones que vimos, pues obviamente no se pueda llegar a esa violencia y que además lo veamos justificado por algunos sectores, tanto de medios como políticos, que justifiquen esa violencia. Por aclararle a nuestra audiencia, yo les he pedido a los contertulios que primero abordemos los incidentes y la investigación de los incidentes, y a continuación, en un segundo bloque, las repercusiones que esto va a tener, que está empezando a tener, lo de Eurovisión, partidos de fútbol, de baloncesto, que podrían llegar a tener problemas para su celebración en España. De eso hablaremos. Ojo, y la imagen de marca España. Sí, claro que sí. Don Joan, pues bueno, ¿qué le parece a usted todo lo que sucedió? Yo coincido plenamente en el hecho de que la violencia es completamente inaceptable, y los grupos minoritarios, es decir, lo que ejercieron la violencia en Madrid, pues evidentemente pues es muy lamentable que tomaran esta acción. Dicho esto, quiero decir que en Madrid hubo más de 100.000 personas, según los cálculos que se han hecho de ese día. La inmensa mayoría de la gente se manifestó pacífica y civilizadamente, y evidentemente pues debemos concentrarnos sobre todo en condenar a esas minorías que alteraron el normal funcionamiento de la Vuelta, lo cual es muy lamentable, porque además yo creo que sobre todo había que respetar a los deportistas, y efectivamente pues algunos sectores minoritarios pues no lo hicieron. Es que encima el equipo israelí, creo que israelíes había uno, todos los demás eran de otras nacionalidades, incluso el entrenador, o lo que es entrenador, ¿no? Óscar Guerrero, pues se tuvo que retirar de la competición y regresar a su municipio natal, que es Navarro, que es Alsasua, y allí pues se ha encontrado con pintadas amenazantes y vejaciones contra su familia. Lamentable, totalmente. Es que algo de caleborroca sí que ha habido, porque este funcionamiento anexo se parece mucho a lo que vimos en las calles de Navarra y País Vasco, fundamentalmente hace algunos años, don Fernando. Y yo lo he vivido. Sí. Yo he vivido estar ahí empezando un meeting y que el propio cura
del pueblo empezara a tocar las campanas para que no se pudiera hacer el mitin y tener que ir la policía a rodear Algún el recinto. campanudo, ¿no? Pero Me vamos, imagino. situaciones las he vivido. A ver, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, evidentemente, ¿no? Uno se puede manifestar sin necesidad de hacer violencia. Me ha llamado la atención la respuesta del Gobierno y en particular del presidente. Creo que el presidente ha dicho que siente profunda admiración por estos hechos, por la manifestación. Ahora me matizas. Y luego ha salido otro que tiene orgullo por los ciudadanos y orgullo por las protestas, sin matizar si eran unas o eran otras. Es decir, nadie ha condenado la violencia de estos actos. Entonces yo no sé si el presidente del Gobierno ha calculado bien el tiro. Me explico. ¿Qué pasaría si ahora, en uno de estos actos que se pueden suceder mañana, pasado o al otro, hay un incidente que tenemos que lamentar? Es que no puede ser que el presidente del Gobierno diga a los ciudadanos, salir a protestar que lo estáis haciendo muy bien. Apreteu, que decían en Cataluña. Pero es que es de libro. Y cuando salen a protestar, os mando a la policía. Y luego 21 heridos. Es decir, que no tengamos que lamentar nada más allá de esto. Bueno, ya son 21 heridos, cuidado. Pero que esto no vaya más, porque a ver el Gobierno de España cómo justifica esa situación. No sé si me estoy explicando. Policía Nacional, Fernando, solamente por puntualizar, cuya competencia depende del ministro Marlaska, del Gobierno Claro, de del España. delegado del Gobierno. Lo digo claro. porque Sí, las sí, redes, depende del Gobierno. ayer, entre ayer y el domingo, las redes se Por eso te hinchaban digo. a que la Sí. presidenta de la Comunidad de Madrid había sacado cuanto menos las tanquetas a la calle. Sí. Es decir, que eso también es importante, porque lo has dicho, pero para... No, para hombre, puntualizar. la De todas Policía maneras- Nacional, la Importante. Policía Nacional, la nacional, la local no, la nacional depende del Del Gobierno Ministerio de y del Gobierno. delegado del De Gobierno todas en maneras, concreto. a mí me gustaría hacer varias puntualizaciones. Has señalado que el presidente Sánchez en Málaga el domingo dijo públicamente Alentó, que ¿no? sentía admiración y en consecuencia... Profunda admiración. Si y es en que lo consecuencia escribí. alentó. El señor Marlaska salió después diciendo que, bueno, que el derecho de manifestación es un derecho fundamental. A mí me gustaría recordar que el derecho de reunión y el derecho de manifestación son derechos fundamentales que aparecen en nuestra Constitución y que el derecho de manifestación, la única limitación que tiene es la comunicación, que no la autorización de esa manifestación a las delegaciones de gobierno. Y ha de ser siempre una manifestación pacífica. A mí me gustaría saber si el delegado del Gobierno en Madrid ya ha abierto el correspondiente procedimiento sancionador por los actos que vimos. Y luego, además, una puntualización más. Decía El País, ayer o hoy, me ha parecido leer, que no es sospechoso de atacar al Gobierno, que había habido Bueno, eso está cambiando, 100.000 ¿eh? manifestantes Está cambiando. y 1.500 policías. Pues tocaban a unos poquitos, ¿eh? Quiero decir que el señor Marlaska, ante la previsión y el aliento que se le había dado desde Presidencia del Gobierno, en la persona del propio presidente, del señor Sánchez, de esa manifestación, yo hubiera aumentado el número de efectivos. Estamos como cuando la Dana, que teníamos 135.000 militares y nos mandaron 5.000. Señor Calabuch, Muy bien, bueno, por suerte... empieza a matizar a... Sí, claro. No, yo quiero matizar porque parece que hay como una memoria selectiva. Pero luego le puedo contestar, ¿eh? Sobre todo... Pero déjenle primero que No, exponga Aún no él. sé qué has dicho. Claro, sobre todo del acto de Málaga, hay como una memoria selectiva. Como aquí la idea siempre es atacar a Sánchez, pues se hace una memoria selectiva para obtener argumentos. Y entonces, en ese sentido, quiero decir que en Málaga dijo tres cosas. Dijo que estaba orgulloso de que España tuviera una ciudadanía que estuviera movilizándose en contra de un genocidio brutal, salvaje y que en estos momentos ya es un genocidio formal y oficialmente, y que por tanto, pues eso me parece toda lógica. En segundo lugar, dijo que rechazaba todo acto de violencia y además en el mismo acto dijo que había que respetar a los ciclistas. Dijo tres cosas. No sé por qué nos fijamos solo en una, es que esto es un poco sorprendente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, insisto, que de todas maneras, yo lo que sí que coincido claramente es que los grupos minoritarios que ejercieron la violencia, pues tendrán que recibir las sanciones que correspondan, porque eso es inaceptable. Y obviamente no me cabe la menor duda que habrá un procedimiento sancionador, el que corresponda, estoy seguro que además ya se ha iniciado, y por otro lado, evidentemente, como precisamente hay derecho de manifestación, no se iba a hacer una movilización de policías para reprimir a 100.000 personas, sino en cualquier caso, pues para cuando hubiera algunos grupos como estos que han ejercido de una manera inaceptable su libertad. Pero para las- garantizarlo. Que decir, la palabra al fin es para garantizar. Yo lo decía al principio,
para garantizar mi derecho de manifestación, para garantizar mi derecho a ejercer esa expresión de una manera libre. El gobierno tiene que garantizar que cualquier individuo pueda ejercer esos derechos como derechos fundamentales que son. Sí, yo creo que en Málaga lo escuchamos todos, pero es que esa memoria selectiva lamentablemente también cala en la sociedad y muchas veces se escucha lo que uno quiere escuchar. Eso seguro, entonces, eso parece, eso estoy diciendo, que se escucha lo que se quiere escuchar. Y esas minorías, yo quiero pensar que eran las minorías, porque evidentemente si de esos 100.000 manifestantes no hubieran habido bastantes, ni con 1.000 ni con 2.000 efectivos, eso creo que lo tenemos claro. Además las asociaciones profesionales han dicho que no se mandaron ni los efectivos que se necesitaban, ni el material que se necesitaba, ni nada de lo que necesitaban. A mí me ha llamado más la atención que algunas asociaciones profesionales han dicho no tanto que fueran pocos ellos, sino que no se les permitió, cuando los tenían embolsados, creo que es la expresión que han utilizado, a los más violentos no se les permitió, pues no sé, si detenerlos no recibieron las órdenes pertinentes ni el material pertinente tuvieron que soltarlos, por decirlo de una manera. El número de policías ha sido el mismo que cuando hace poco fue el encuentro de la OTAN, estuvo entre 1.100 y 1.500 policías, las mismas medidas de seguridad. Es decir, la cifra se puede discutir, pero es aceptable. Pero, Joan, la cuestión, ¿qué pasa si mañana en el Roig Arena, en cualquier partido, la gente que van a manifestarse se desmadra y tenemos que lamentar, no sé, alguna situación que vaya ya gravemente? ¿Qué va a decir el presidente del gobierno y qué va a decir este gobierno? O sea, ¿qué encaje de bolillos va a hacer para justificar, para decir que eso no, pero esto sí, aquello no, aquello también? A ver, la violencia es la violencia y eso hay que dejarlo, pero es que hay que dejarlo muy claro. Es un presidente del gobierno, no puede estar arengando a la gente a manifestarse de cualquier manera. Tú dices que está claro, pues lo ha entendido muy poca gente, porque hoy muchos editoriales de muchos periódicos nacionales están diciendo lo mismo que yo o yo lo mismo que ellos. Es decir, eso que tú tienes tan claro, pues no ha llegado tan claro. Sería la primera vez que Pedro Sánchez nos explica bien, sería ya una casualidad. Pero la pregunta es esa, ¿qué vais a hacer desde el Partido Socialista o desde el gobierno si mañana tenemos que lamentar una situación ya mucho más grave que lo que hemos visto? E insisto, que ya me parece grave que hayan sido 21 policías los que estén heridos, ¿eh? Bueno, yo quiero decirte que yo me represento a mí mismo, que quede claro. El señor Calabucha es socialista, pero viene en calidad de Joan Calabucha. Bueno, pues que ya es bastante, ¿eh? Pues ya es bastante. Gobierno. Muy bien. De todas maneras, si quiere usted decir algo al respecto. Yo feliz de poder yo lo que hablar creo con es que él, efectivamente pues en un país pueden pasar muchas cosas. Yo insisto en que evidentemente el derecho de manifestación es un derecho claro, que es evidente que lo que estamos viendo pues genera unas reacciones muy pasionales, porque es una brutalidad que cuando dentro de unos años la estemos viendo, a los que se les caerá la cara de vergüenza es a los que no han hecho nada. Eso es una cosa evidente, porque esto es de una vergüenza mundial. Y evidentemente, dicho esto, creo que todos estamos en contra de la violencia a la hora de ejercer el derecho de manifestación. Pero fíjate, por compararlo, yo creo que los que nos están viendo desde casa se acordarán del no a la guerra del 2003. Aquello fue una posición parecida a esta, en contra de lo que era la guerra y aquello de ir a la zona contra Irak, etcétera, y no se llegó a estas situaciones. Era una pensaba que me iba a comprar usted con Cataluña 2017. No, esto está más cerca. Esto siempre tenemos también una cierta tendencia a exagerar, que la señora Díaz Ayuso ha comparado con Sarajevo lo que ha pasado. Lo que le estoy diciendo es que hay muchas formas de manifestarse. La señora Díaz Ayuso, que hace muchas cosas bien, supongo, también de vez en cuando hace algunas que son... Sí, porque esas de nota. Esas de nota y bueno, ya será discutible o no que vaya a saludar uno por uno a todos los del equipo de Israel, un poco como para contrarrestar lo que estaba sucediendo. A ver, no es que esté mal, pero dices, bueno, no sé si es muy oportuno o no. El caso es que, y lo decía también Joan Calabucha hace un momento, hoy un comité de la ONU ha declarado que estamos ante un genocidio. Hay muchos que... Yo no me quiero perder mucho en estos debates semánticos porque no creo... Fíjese, yo me apunto a lo que decía María José Catalá, lo dije ayer me parece en el programa y lo vuelvo a decir hoy, la alcaldesa de Valencia, cuando dijo, yo no sé si es un genocidio o es un genocidio. Lo que es una barbaridad lo que está pasando en Es que yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Sí, en lo de la barbaridad seguro, lo del genocidio. Es una barbaridad. Técnicamente tiene que haber un tribunal que lo diga, ni siquiera un comité de la ONU. Corte Pero el comité de la ONU ha sido el primero, aparte de Pedro Sánchez,
Sánchez y algún Sí, sí. político suelto por Claro. ahí, ha sido el primer organismo internacional del que yo tenga noticia ahora que califica ya esto como genocidio. Sí, ha sido el primero, pero no tiene la competencia para calificarlo Eso como es. tal. Tiene que ser la Y Elisa Corte y yo Penal ahí coincidíamos Internacional. por esa parte técnica, claro, al ser la Corte Penal Internacional la que tiene que decretar que efectivamente y en el momento oportuno, yo creo que sí, que probablemente Netanyahu, yo creo que con casi total seguridad, se enfrentará a un procedimiento judicial y será el que dirima si efectivamente esas acciones son genocidas o no. Lo que sí que yo creo que compartimos, incluso podemos compartirlo toda la humanidad o la inmensa mayoría, es que es una barbaridad lo que estamos viendo. Pero yo lo que también estoy percibiendo es que esa polarización de la que hemos hablado mucho, de polarización de partidos, polarización política, ya se ha introducido también en la sociedad, es una polarización social y yo creo que el ejemplo de Palestina es el más claro ejemplo, es si consideramos violencia las actuaciones de las protestas hechas en la Vuelta Ciclista es porque eres contrario a Palestina, si no hablas en términos de genocida es porque eres pro-Israel. Es decir, yo creo que hay que volver a ser ecuánimes, sino que no equidistantes y efectivamente tanto tachar a unos como a otros, tachar también esa impasividad que yo creo que estamos viendo también por parte de Europa y Estados Unidos, que podría hacer muchísimo más, pero no muchísimo más pro-Palestina o pro-Israel, sino muchísimo más para terminar con esa situación, con esa barbaridad, igual que lo puede hacer en Ucrania y en Rusia. Les propongo Dicho que demos eso, yo creo que hay mucho les tema propongo por delante, que Vicente. demos un paso adelante y nos vayamos a las repercusiones, a lo que se puede hacer Claro. y no se puede hacer para intentar ayudar a solucionar porque claro, yo creo que no yendo a Eurovisión no vamos a parar la guerra en Gaza, desde luego. Pero, en fin, díganme ustedes si les parece bien o mal la medida que ha adoptado hoy Radio Televisión Española 2 días después de que lo propusiera el presidente del Gobierno. España no irá a Eurovisión si va a Israel. Y es difícil que Israel deje de ir porque, primero, el principal patrocinador de Eurovisión es un empresario israelí. Sí. Y segundo, bueno, pues no sé qué decir de segundo, pero de primero ya tenemos eso. Bueno, no, de segundo que los Big Five, los 5 grandes países de Eurovisión ponen mucho dinero para esto. España pone 300.000 euros. ¿Va a dejar de ponerlos o solamente dejamos de mandar cantante? Bueno, no sé, díganme. Yo, si me ustedes permite, Vicente, lo que les parezca. quería aclarar 2 cosas. Sí. La primera cuestión, antes de entrar en esto, es decir que efectivamente la Comisión Internacional Independiente que nombró la ONU para el conflicto en la zona de Palestina, lo que ha resuelto es que se dan todas las características propias de un genocidio. Vale. Esto, el presidente de esa comisión, que es un señor que se llama Navi Pillay, fue miembro del Tribunal de Genocidio en Ruanda. Ha escrito hoy mismo un artículo en el New York Times donde explica que a él mucha gente no le puede explicar lo que es un genocidio y que de las conclusiones que han sacado coincide casi exactamente. Vale, o sea, que él simplemente dice que se dan las características, luego ya llegará la Corte Penal Internacional y dirá lo que tenga que decir. Y luego la segunda cuestión, esta misma semana la Unión Europea suspenderá parte del acuerdo comercial con Israel. Y luego, aparte, en relación con Eurovisión, efectivamente es un problema importante porque no es una orden de Pedro Sánchez, es que Islandia, Países Bajos, Sí, hay 4 Irlanda, Eslovenia, también han dicho que no irán si va Israel. Ahora bien, yo creo que hay que introducir medidas de presión. Yo viví, por edad nada más, pues todo lo que fue la presión al régimen de Sudáfrica, estuve delante de la embajada sudafricana en Londres manifestándome y evidentemente con el apartheid se terminó. Y con esta brutalidad tan enorme, pues hay que terminar haciendo presión a Pero todos con los esta y niveles. con algunas más, porque claro, en las redes sociales ahora están en ebullición y salen muchas cosas, muchas no vale la pena ni comentarlas, pero algunas otras sí. Por ejemplo, en Nigeria han matado 7.000 cristianos este año. 7.000. Es que- Y nadie clama por ellos. Pero es que un ¿es un genocidio eso o Un no es un genocidio, genocidio? lo he ido a buscar, la definición exacta de genocidio es destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. O sea, hacerlo desaparecer. Destruir parcial Claro, o totalmente. Los que defienden la posición de Israel, yo he hablado hoy con uno de ellos, me dice, hombre, lo que se está haciendo está mal, hasta ahí ha llegado, no ha llegado más allá, está mal. No es un genocidio, porque lo que están haciendo es expulsarlos de Gaza, mandarlos al sur, y en principio parece que lo que se pretendería es poner una presión tal en la frontera egipcia
que obligue a que Egipto, los que está en un dilema moral importante, pero porque son esa árabes igual que acción- ellos, esa acción les Israel- dejen pasar y dejen libre Gaza para que hagan el Aquí resort. lo que- Claro, que pero quieren esa hacer. acción Israel vamos, lo la que es un utiliza- genocidio, Sí, completamente. pero Israel hay que volver al inicio, es decir, Israel inicia esa acción en base a la legítima defensa internacional. Ahí vamos. Claro, entonces lo que Pero en se han su pasado momento se tendrá que valorar y enjuiciar, yo no tengo ninguna duda que probablemente vayamos a un juicio de este calibre. Si esa legítima defensa internacional que aplicó Israel es proporcional, Ahí voy que yo. es uno de los requisitos principales para establecer si hay defensa legítima o no la es. Y posteriormente, si la defensa no era legítima porque era desproporcional, si el Estado de Israel, es decir, Netanyahu, su gobernante, no los ciudadanos israelíes, sino sus gobernantes, han finalmente ejecutado de esta forma que bien ha definido también Fernando y se cumplen todos esos requisitos. Bueno, vamos a lo de Eurovisión. Eurovisión. ¿Qué me dicen ustedes A de ver, yo respecto del tema de Eurovisión, pues te puedo decir la opinión que, o sea, pienso exactamente igual con Eurovisión que con la Vuelta Ciclista que con cualquier cosa. Considero que son eventos, que son deportes, que lo que transmiten son valores y que deberían quedar al margen absoluto de la política. Eso por un lado. Por otro lado, considero que el gobierno español debería velar por el interés nacional y el equipo, la Vuelta Ciclista, el evento como tal, es de interés nacional y debería velar porque se produjera en un ambiente de seguridad, en un ambiente de tranquilidad y todo lo demás. Ahora bien, ahí sobre todo hay otra cosa y es el hecho que va a afectar esa retirada de España si Israel se presenta, según ha dicho el Consejo de Administración esta mañana de Radio Televisión Española, que además ya el 9 de julio me parece que he visto que había presentado un escrito para que se adhirieran más países también para retirarse en el caso de que Israel no se retirara. Quiero decir que no es una cosa que haya venido de ahora, sino que Radio Televisión Española lleva un tiempo trabajando sobre ese tema, es ver cómo afecta a la Comunidad Valenciana. Porque nosotros tenemos el Benidorm Fest. Bueno, pues yo le puedo decir Han algo. dicho que no Yo va le a puedo afectar decir porque algo. tiene identidad propia. Efectivamente, en el comunicado de Radio Televisión Española, el Consejo de Radio Televisión Española, en el último punto del encabezado se dice que esto no va a afectar al Benidorm es. Fest porque es un festival que ya está consolidado. Tiene- Ahora, yo me he puesto en contacto con un portavoz de la Generalitat, y ahí lo dejo, no llego a más, y me dice que el convenio está por firmar, que vamos a ver cómo evoluciona la situación, que hablaremos con Radio Televisión Española, que nuestra intención es mantener el festival en las mismas condiciones que en los años anteriores y que si varían hablaremos a ver qué proyecto quieren impulsar. Además, Es decir, que no lo veo yo tan consolidado. Entre otras cosas porque el gran aliciente del Festival de Claro, Benidorm es que vaya la Eurovisión. elección del representante de Claro. España. De España no, de Radio Televisión Española Sí. en el Eurovisión, Festival de Eurovisión. por eso Y yo. eso ahora ya no va a suceder. Pero Joan. por añadir un ingrediente más Doña a Susi. Eurovisión, lo que hablaba Elisa, y me ha gustado, Joan, que antes has introducido las acciones de bloqueo comercial. Es decir, no vamos a Eurovisión, pero ¿cuál es la repercusión que puede tener respecto al conflicto, ¿no? ¿En qué medida? Yo creo que es mucho más efectivo que frente a la pasividad de Europa se establezcan bloqueos comerciales, estrategias diplomáticas. ¿Por qué? Porque a mí el peligro que siempre me corre cuando cancelamos este tipo de actos son las repercusiones sociales, es decir, señalar en el propio territorio a un judío, a un palestino. Recordar que también la polémica cuando se realizaron los Juegos Olímpicos en China, también se dijo que era una cuestión un poco incoherente que se celebraran, y se celebraron. Cuando Rusia invade Ucrania, también es retirada de ciertas competiciones. Es decir, siempre Sí, esas cuestiones el caso de Rusia es más distinto populares, porque en el caso de Rusia había consenso. ¿Vale? Y en este caso tenemos, sin entrar y sin posicionarme en el conflicto, tenemos a Hamas, que está usando a los gazatíes para atracar a Israel, y a Israel defendiéndose presuntamente de una forma legítima, pero el principio de proporcionalidad, como señalabas antes, se ha ido al garete. Con lo Digo cual, yo que esas es que no es lo posiciones mismo. que A ver, pueden saltar cuando- a los medios con mayor rigor que los bloqueos comerciales, vamos a ver qué medidas tiene. Y yo Pues- estoy contigo en esa cuando dices, creo que esto debería ser común. Hombre, es Debería que ser no común debe a todos ser- los países, sino ante la debilidad, Claro, la división. el Bueno, bloqueo ya- del que estáis hablando de productos y de historias
considero que no puede hacerlo España unilateralmente. Formamos parte de la Unión Sí, pero Europea sí que hay y medidas, debemos ir de sí la que hay mano. medidas. A ver, Y no los estamos en el caballeros, mejor momento en la Unión Europea nosotros Yo tampoco, que Sí, estamos con otros y señores. luego yo. Dos o tres cosas sobre eso. Hombre, aquí la equidistancia me parece muy penosa. Sinceramente, creo que no hay ninguna equidistancia posible. Todos hemos condenado absolutamente el terrorismo de Hamás. Hamás no solo es que mató a los israelíes que mató, ha matado incluso a los propios palestinos. Se va a cumplir el aniversario dentro de nada. Efectivamente, a gente de la OLP, es decir, una completa banda de asesinos que evidentemente tiene toda nuestra condena. Pero tiene también muchos votos. Dicho esto, bueno, es que no es posible, sinceramente, decir lo de los votos, porque entre otras cosas a la OLP la sacaron a tiros, mataron a gente literalmente de Gaza para hacerse con todo el poder. Es decir, no hay ninguna, las votaciones son todo una broma lo que ha habido, vamos. Y es más, incluso una organización internacional ha hecho encuestas dentro de Gaza, lo cual es sorprendente, diciendo que no tenían la mayoría, pero tienen las pistolas y evidentemente se Por hacían eso yo con... decía que no podemos hablar de equidistancia Claro, cuando no, no. repulsamos una violencia y la otra. Claro, efectivamente. No hay equidistancia porque la respuesta, hay que decirlo claramente, de un gobierno claramente criminal, que es el de Israel, que está en estos momentos condenado por todo tipo de organizaciones, porque es una locura. Y es más, voy a decir más, sobre el tema de Israel, y antes lo que comentabas. A ver, Israel sigue siendo para mí un país democrático y sigue siendo un país donde hay mucha gente a la que tenemos que apoyar, que están hartas de este camino hacia la dictadura a la que está llevando Netanyahu al país, a la guerra permanente. Hay montones de personas allí, soldados que se niegan a sumarse a esa situación, asociaciones de judíos y de palestinos conjuntamente que siguen trabajando pese a todo. Y por lo tanto creo que hay que distinguir muy bien lo que es, desde luego, el gobierno de Israel de lo que es Pues entonces, lo que son los ciudadanos israelíes. Y dicho esto, igual que evidentemente en Sudáfrica no todos los negros estaban en la prisión, Mandela sí, pero otros no, y evidentemente se hacían sanciones económicas, se les expulsó de todas las competiciones deportivas, de todos los sitios, como por ejemplo, quiero preguntarles si han visto ustedes en la Champions algún equipo ruso jugando, ni en la Champions, ni con el Comité Olímpico Internacional, Ahora vamos a eso, es pero decir, que hay que hacer, yo creo que lo que hay que hacer es un paquete de medidas de presión contra el gobierno de Pero y Israel. entonces no cabría distinguir también entre el equipo ciclista de Israel y Netanyahu. Quiero decir, al equipo ciclista de Israel, que solo tiene un israelí, insisto, pues se le ha asimilado a la política de Netanyahu. Pero Rusia no fue a Eurovisión en su momento y habéis dicho que hubo consenso, pero la medida es la misma. Pero, por ejemplo, ni en la Champions League ni en ninguna En ningún Que hubo competición. consenso, Pero el tema- Fernando, entre ni todos los Rusia ni países Bielorrusia. participantes. Pero participante. voy al concepto. Lo normal, o sea, la primera medida tenía que haber sido romper la relación de compra de armamentos con Israel. Eso es la primera medida y es lo que Podemos, desde la izquierda del PSOE, le está presionando a Sánchez, por así decirlo. Lo que pasa es que se han dado cuenta, después de decir que lo iban a hacer, que muchísimos de los armamentos que se fabrican en España tienen componentes israelíes. Es decir, que si rompiesen mañana la relación comercial armamentística con Israel, muchos de los productos que aquí se fabrican armamentísticos se dejarían de fabricar. Eso supondría dejar a España prácticamente indefensa. Entonces, la opción sería, bueno, pues vamos a fabricarlos nosotros. Eso es un tiempo bestial. Lo que están buscando es otro proveedor para esos elementos claves que tienen estos productos, poderlos desarrollar, porque la dependencia armamentística con Israel es elevadísima. Y mientras tanto, tenemos medidas que llegan al gran público, como pueden ser Eurovisión, el fútbol, etc. Pero la primera decisión sería, yo no te voy a comprar las armas con las que estás haciendo ese genocidio. Pero vamos a ver, eso sería lo lógico. ¿Ven ustedes que hay coherencia en las acciones que se imponen o No. que se sugieren? Lo digo porque estamos No. hablando de Eurovisión. Y el señor Giner ya ha sugerido un par de veces el tema del fútbol, el tema del básquet. Tenemos Euroliga y el Valencia Basket tiene que jugar contra un equipo israelí el mes que viene, me parece que es. En la Champions puede haber también equipos israelíes que jueguen contra el Madrid, Pero es que, Barcelona, Vicente, la clave está en lo que apuntaba desgraciadamente no Fernando. contra el Valencia. Luego, el Atlético Madrid, el 32% de su capital social está en manos de un señor de Israel. Y luego en Televisión Española hay un programa dedicado a la religión judía, que se llama Shalom, me parece. Es decir, Bueno, también y vamos a está quitar... muy bien que esté. Claro. No, sí, ya lo sé, pero digo, no vamos a Eurovisión y mantenemos el programa. ¿Qué hacemos Pero, a con ver, lo no, demás? no, Vicente, por parte pero de- hay que diferenciar la clave- las cosas. claro. No, yo les Una tengo es la que- religión yo les tengo que provocar y ustedes ya otra me- es el gobierno yo de creo Israel. que la clave está en lo que apuntaba Fernando, en el tema del bloqueo. Es decir, muchas veces
es más fácil adoptar medidas de este tipo, que nos tienen un rato entretenidos entre Eurovisión, el básquet, etcétera, que a veces terminamos mezclando el deporte con la religión, el gobierno de Israel con los israelitas. Pero la clave está en que en un mundo tan globalizado como el actual, donde tenemos unas dependencias comerciales tan grandes, esas medidas de bloqueo, no solo para España, sino para el resto de países, son muy difíciles de tomar. Ahí interviene la diplomacia y qué acciones se tomen. Yo espero que no sea a golpe de intuición, a golpe de iniciativa, a ver hoy por dónde sale el sol, sino que venga dado por una estrategia. Por eso yo he hablado de una estrategia europea y que Estados Unidos forme parte, porque, por ejemplo, en la agricultura, la Comunitat Valenciana sería una de las más perjudicadas en un bloqueo comercial con Israel, porque todo el sistema de goteo proviene con unos Pues elementos que dependen de Israel. Entonces, ¿qué decir? Las roturas, claro, pero esas roturas y esas grietas que se abren no son fáciles de gestionar por ningún país. Entonces, abanderar o ser únicos en una batalla, Pero, España no tiene es la que fortaleza. quiero aclarar, Tendríamos que es ir- que esta semana la Unión Europea va a suspender parcialmente el acuerdo con Israel. Y por lo Eso es tanto lo lo que que voy. quiero decir es que ya se están tomando medidas conjuntas de presión en el ámbito Por comercial. eso digo que esas para mí, más que todas estas deportistas y culturales, para mí, esas son las medidas Hombre, y que hay pueden alguno llevar que- en su y hay momento alguno que a Israel a también echa de plantearse menos qué el acciones. anuncio de Pedro Sánchez de que iba a suspender el suministro de armas a Israel, que lleva 2 martes, dos Iba a ir esta consejos de mañana, ministros iba a ir de esta retraso. mañana y no ha Vicente, ido. estamos a 16 El de Real septiembre, Decreto. ¿no? Vamos a ver lo que tarda España en romper las relaciones armamentísticas con Israel. Vamos a ¿Usted poner qué dice? ¿Que mucho o que poco? que mucho. Vale, eso Que mucho, porque lo que no puedes dejar que a España aclarar. es desprotegida. O sea, tú no puedes tomar la decisión de decir, ya no fabrico ciertos armamentos y dejo a España desprotegida. Eso es una barbaridad. Ahora ¿Creen no vamos a ustedes, atrever ¿creen ningún ustedes que gobierno. todo este caldo de cultivo político, el hecho de que la agenda la esté marcando, como Pedro Sánchez parece querer, este problema grave con las derivadas locales que estamos comentando aquí, ¿cree que eso puede ser la antesala de un adelanto electoral en España? A ver, yo, ¿O no? si me lo permites, voy a hacer una cosa. Hace 20 días o 30 días hubo una carrera ciclista por Cataluña y el equipo israelí corrió y no hubo ningún tipo de problema, ¿vale? A mí me gustaría, o yo por lo menos me lo planteo y la gente con la que hablo me transmite en muchas ocasiones lo mismo, el hecho de que se está utilizando políticamente un drama y se está reflejando en aquellos aspectos que son más cercanos a la ciudadanía, como puede ser un festival de Eurovisión, como puede ser un evento deportivo. Y en realidad hay veces que el análisis hay que hacerlo así, es decir, a Pedro Sánchez esto le está viniendo de vicio, y le está viniendo de vicio cuando tiene barro por todo alrededor. Hoy ha salido el hermano, seguimos con el tema de la mujer. Ahora comentaremos algo Al de eso. fiscal general le han rebajado la fianza de 150.000 a 75.000 euros. Los dos No me pise secretarios... el bloque, que no, viene a no solo lo continuación. menciono. Los dos secretarios de organización. Y además le sirve, primero, para tapar eso. Y segundo, para dar un balón de oxígeno a sus socios de gobierno. Vale, ¿va a convocar anticipadamente? Pues los socios ya le han dicho que o cumple los pactos de investidura o que no le aprueban ¿Pero los esto presupuestos. influye? Hombre, ¿Todo claro, esto que estamos él lo que comentando? está haciendo Sí. es... ¿Puede desde mi- favorecer un sé adelanto yo si- electoral? Desde mi Si punto de vista, coincido- lo que está haciendo es taparlo. No sé si le coincido, sirve para Lisa, tapar. con que les dé un balón de oxígeno a sus socios de gobierno Para o que les- rentabilizarlo o que les él. robe la bandera. Y voy a No. explicar ese término. Es decir, es que ahí esa va yo. bandera pro-palestina que hasta hace un tiempo abanderaba la parte Sí. de coalición del gobierno socialista y sumar Podemos, sobre todo la parte de Podemos. Yo creo que en el momento compareció Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados diciendo que reconocía a Palestina, el Estado de Palestina. Creo que en ese momento, y en términos políticos, como se suele decir, roba la bandera a Podemos, y hoy yo creo que Pedro Sánchez está liderando yo te digo esa una cosa. batalla. Por tanto, creo que por lo que tú decías, la pregunta que nos lanzaba ese adelanto electoral, hasta el momento el presidente del Gobierno, que es el que tiene el dedo para pulsar el botón rojo, ha dicho que no. Ahora bien, si los números como consecuencia de esta circunstancia de cualquier otra salen, oiga, esto es aritmética. Yo voy a ir en la segundo, línea que Fernando, está diciendo Bueno, sus- Tezanos dice que ya es el momento. Déjame pero- un segundo solo, con respecto a lo que decías. Perdón, es si, un balón... si se lo creyera Sánchez, hubiera Sí, convocado. no, un balón de oxígeno sí les está dando porque les está permitiendo con esto movilizar
a su electorado que estaba totalmente desmotivado, pero no para que lo rentabilicen ellos, sino para rentabilizarlo él los mismo. caballeros. Ahí va. Yo políticamente, en la línea que ha apuntado Susi, yo creo que es verdad que Sánchez ha cogido la bandera a nivel nacional y a nivel europeo. A nivel europeo está siendo el primer presidente que está plantando cara, además con valentía, vamos a decirlo así, a la situación del genocidio israelí. Y por lo tanto, eso le está beneficiando. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé. Él sabe que para poder convocar, lo primero que tiene que tener son las calles más despiertas de como las tenía. Y luego, en segundo lugar, esto está despistando al Partido Popular. Clarísimamente, el Partido Popular cada medida que toma lo hace mirando de reojo a Vox y no sabe dónde situarse. O sea, ahora mismo yo veo, perdón, acabo con esto, a un presidente de la oposición muy descentrado, muy despistado con este punto. Porque, oye, si hay un genocidio y si eso es una barbaridad, como habéis dicho, se dice y a partir de ahí vamos a hablar de lo que hay que hacer, de lo que no hacer. No, pero claro, como se pueda esto ir a más, como esto puede ir a más, sí que podemos estar hablando de una pronóstico, situación señor electoral. Calabuch. No ¿Esto creo servirá que- para adelantar las elecciones? Si no, esto- vamos a publicidad enseguida. Bueno, no creo que esto sirva para adelantar elecciones. Yo creo que este año, desde luego, no va a haber elecciones. Y hay otros factores mucho más sólidos que probablemente pues harán valorar o que pesarían más en una valoración de ese tipo, aparte del demoscópico, obviamente, porque nadie convoca para perder, sino cuando cree que va a ganar. Pero yo creo que hay otro dato que son los presupuestos generales del Estado, que son más importantes que este hecho concreto, que nos olvidaremos seguramente de los incidentes, sobre todo pues dentro de 2 días, ¿no? Pues Junts no... Yo no creo que nos vamos a olvidar, ¿eh? No Es parece que que- vienen muchos eventos. En el Reis Arena va a haber... Es que van a pasar cosas. Y vuelvo y acabo como he empezado. No tengamos que lamentar esta arenga del señor Sánchez sobre estas situaciones a un drama mayor. Así se hacen los buenos discursos, acabando igual que se empieza. Venga, vamos a la publicidad y continuamos en El Faro. Hoy estamos haciendo El Faro con Elisa Núñez, con Susi Boix, con Joan Calabuch y con Fernando Giner. Por acabar con lo de Israel y todo esto, y la Vuelta Ciclista, claro, se me había olvidado comentarles, pero vamos, no, lo vamos a dejar simplemente como apunte, que ha habido un cruce de cartas entre la Unión Ciclista Internacional y el Gobierno, y que esta tarde ha terciado también el Consejo Superior de Deportes acusando a la UCI de blanquear a Israel y a la vez solicitando la exclusión de este país de todas las competiciones, es decir, también del fútbol, baloncesto, en fin, todo esto que estábamos comentando antes. Simplemente porque tengan ustedes el apunte también, que no se los ahorre. Pero ahora vamos a hablar de las novedades también unos minutitos, que no solo sea lo que quiere Sánchez que hablemos, sino también de algunas otras cosas que van a dar muchos titulares en los próximos... Hoy han dado unas cuantas, el entorno de Sánchez me refiero, el fiscal, el hermano, la esposa, el partido, bueno, algunos que hemos encontrado por ahí. El fiscal general del Estado ha pagado la fianza, que encima se la han reducido porque ha habido un error, le habían pedido 150.000, al final con 75.000 la cosa resuelta. 75.000 de fianza Que no está mal. Tampoco está mal. De todas maneras, esas prebendas no se tienen normalmente con... Espera, que yo les centro todos los titulares y me remato Pero con eso ustedes yo por donde creo les que dé la no gana. debería ni salir, y perdón El por la de- transparencia, que luego no llaman los clientes que porque a ellos no les Claro, hacen es que esta ese es el rebaja. problema. Pues es que hay que negociar bien. El debate, Sí, se ve que sí, el se debate ve ha que sacado que el hermano de Pedro Sánchez estaba viviendo en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal y de esa forma pues pagaba menos impuestos. Posible fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. OK Diario, la familia de Begoña Gómez pidió una indemnización porque el ayuntamiento le quitó, supongo que el de Madrid, la licencia de un prostíbulo, supongo que una sauna. The Objective, el Tribunal Supremo tiene indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal. Tema Ábalos, tema Cerdán. Fiscalía se opone a que Santos Cerdán quede en libertad, considera que persiste el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas. En fin, don Fernando, que tenemos ahí una Macedonia de cosas que afectan de momento a nivel titular y después veremos a qué otro nivel al entorno del presidente Sánchez, que si no fuera porque tenemos todo este lío de lo de Israel, todo este lío, es que no sé muy bien cómo calificarlo porque lo de Gaza es que no tiene nombre, pero en fin, todo lo que acompaña
al enorme drama humano de Gaza, lo tenemos tan presente en nuestra vida política que todos estos otros asuntos han quedado como muy desdibujados, aunque también hay quienes, los analistas que están en Madrid y que tienen más cerca las instituciones de justicia, pues presagian que en breve cobrarán más fuerza de la que tienen actualmente estos asuntos, o por lo menos alguno de ellos. Sí, hombre, mi opinión personal es que todas estas cuestiones que has enumerado y nombrado son una auténtica vergüenza, o sea, una vergüenza para el país y para nuestra imagen y para el nivel de la ética pública. Y aquí no se sonroja a nadie por estas cosas. Ahora, a nivel electoral, a nivel demoscópico, vamos a ver, yo sinceramente pienso que desde aquella Semana del Amor del señor Sánchez, aquella cuando se retiró a pensar porque estaba enamorado, eso se vacunó frente a todo esto. Se vacunó como es que mínimo. el amor todo lo puede. Pero es que como mínimo ante los suyos. Ante los suyos ya saben que no le pueden decir, porque, oiga, usted se está... No, yo ya dije que si no queríais me iba. Por lo tanto, me parece que no le va a hacer tanto daño como puede, o debería pasar. Y en segundo lugar, el tema de Palestina está haciendo que los titulares, las grandes cabeceras de los grandes periódicos nacionales, los telediarios, este mismo programa, que es uno de los grandes, haya aperturado con el tema de Palestina y no con esto. Es decir, todo el respeto a las cabeceras que me has nombrado, pero las grandes tradicionales cabeceras están abriendo con Palestina. Es decir, Sánchez ha sabido centrar el foco, quitárselo de encima. ¿Una cortinita de humo? ¿Una cortinita no, una de cortinita humo? no, una cortinata de humo. Es que, Bueno, esto va a dar muchísimo de sí y está movilizando a los más, suyos. Hay el Confidencial, la justicia ratifica que se debe investigar a Sánchez por rescatar a Europa en pleno patrocinio de Begoña Gómez. Sí, lo habrán sacado todos, pero la gran foto de hoy es la que estábamos viendo antes estamos en de lo las Gaza. banderas de lo de Madrid. Es que la agenda la marca el que la marca. Y cuando te sacan este tema Es Eurovisión, es ciclismo, a debate público... Yo creo que Eurovisión, Lo que es pasa es que en ciclismo. este programa pues también hacemos unos huequitos para hablar de otras cosas que no... Bueno, no, entonces pero habrá que hablar- y de la DAN hablaremos ahora también. Pero Fernando, Vicente, no- entonces habrá que hablar del manual de resiliencia y estudiar muy bien a Pedro Sánchez. Quiero decir, yo creo que es un pero es que- personaje político al que hay que estudiar, Hombre, de porque primera. como A ver si decía, me sé, pero, como decía Susi. Elisa, es que eso no es una cortinita de humo, quiero decir, es una estrategia bien Pero te voy a decir bien- una cosa, bien redactada. el pedrismo, que lo llamaríamos así, solo lo puede hacer Pedro Sánchez. Como alguien intente ser pedrista, va a hacer el ridículo. Quiero decir usted que Óscar Puente no puede sustituir a Lo Pedro que hace Sánchez. Pedro Sánchez, solo lo que es el pedrismo, solo lo puede hacer Pedro que Sánchez. acaba de acuñar Que nadie un nuevo intente hacer término, lo porque hasta mismo ahora porque era va a hacer sanchismo. el Ahora es ridículo. pedrismo. Ahora es pedrismo. Eso es cuando yo me Está intento más disfrazar Yo creo que personalizado. lo dice con doble Ya está criterio, más- porque más pedrismo person- suena a pedrisco. Yo creo que es por eso. No, porque lo ha personalizado más. A ver, señor Calabuch. Yo de todas maneras, Vicente, mira, yo la verdad es que discrepo de todo este montaje. Para mí me parece todo un montaje y ya, como esto se queda grabado, que se quede grabado, todo esto quedará en nada, porque no hay nada. Ninguna de todas esas Ninguna cosas. de estas, excepto seguramente lo de Ábalos y Cerdán, pero es otra cuestión diferente. Lo demás es claramente una estrategia, la de Pedro Sánchez, si queréis, la resistencia, y lo de los demás, como resiste, atacar a la familia. Y eso es lo que se ha hecho, atacar a la familia, al suegro, a la mujer, al hermano, etc. Porque, por ejemplo, en el debate que efectivamente ha sacado que el hermano de Pedro Sánchez estuvo allí, pero hay que fijarse bien lo que pone. Pone desde finales del 21 a enero del 22, o sea que estuvo unas semanas allí. Y es evidente que el presidente del gobierno puede decidir quién esté allí, y allí estuvo la suegra de Zapatero, que se estaba muriendo de cáncer, el padre de Rajoy, que además le pagamos, por supuesto, la asistencia de todos los españoles, todo el tiempo que estuvo Rajoy en la Moncloa. Y evidentemente pues son cosas que a mí pues ni me parecen bien ni me parecen mal, pero lo que quiero decir es que de todos esos, el que menos ha estado el hermano de Pedro Sánchez. Y eso se convierte en una bola inmensa de que no sé qué, y que el fraude a Hacienda y no sé cuándo. Todo eso, eso sí que es humo, eso es humo y tal. Luego después, toda la trayectoria de Begoña Gómez, eso quedará en nada. Begoña Gómez fundamentalmente se dedicaba a hacer cosas sin ánimo de lucro, con ONGs y con cosas que no van a tener ni la menor trascendencia. No se ha llevado ni un duro, ni ha hecho absolutamente nada que se pueda entender que tiene algo que ver con un abuso de posición. Y todo eso, ya os lo digo, se quedará en nada. Esto es para armar ruido y eso pasará. Y se arma ruido única y exclusivamente porque
si es que lo dijeron algún diputado del PP, porque no podemos con Pedro Sánchez, hay que ir a por la familia, y empezaron por Begoña. Y, por ejemplo, ahora todos los días, ¿no?, el prostíbulo del padre de Begoña. Perdona, hace 13 años que el señor ese dejó ese tipo de negocios. Se murió ya el año pasado. Y él, Pedro Sánchez, mira, yo a Pedro Sánchez lo conocí hace muchos años cuando era el asistente de Bárbara Durkop. Bárbara Durkop era eurodiputada. De Enrique Mújica, ¿no? No, de Enrique... un líder socialista vasco. El senador socialista Enrique Casas. Enrique Casas, que fue asesinado en su propia casa, en casa de Bárbara Durkop. Yo era el que estaba en el despacho de al lado, y llegó un día allí un joven que era Pedro Sánchez. Ha estado trabajando toda la vida, pues ha estado de asesor, estuvo de asesor de Carlos Weston, en distintas responsabilidades, y se ha tenido que oír en el Congreso. En fin, no voy a calificarlo, pero califiquen ustedes a una persona diciendo que usted ha estado viviendo de la prostitución y cosas de ese tipo. Esas cosas se están diciendo en este país. Por eso digo que todo esto es barro, es tirar humo. Todo esto quedará en nada. Ya lo verán ustedes, dentro de unos años cuando lo veamos, a algunos se les caerá la cara de vergüenza de haber hecho lo que han hecho con la familia de Pedro Sánchez. De todas maneras, con respecto a lo que comentabas del hermano, has señalado que dos familiares de otros dos expresidentes del Gobierno, uno del Partido Socialista y uno del Partido Popular, han tenido familiares residiendo en la Moncloa. Y has señalado además que era en un periodo en el que parece ser que los dos estaban enfermos. En este caso estamos hablando de un señor que nadie ha dicho que está enfermo, de un señor que está siendo investigado, de un señor que de momento está siendo investigado. Sabemos además que la señora Leire Díez, fontanera, presuntamente... Mézclalo todo un poquito para que parezca que hay algo, porque es que estás hablando de una persona... ¿Y a qué viene Leire Díez ahora? Hombre, pues si lo que yo te quiero decir es que estuvo unas semanas en Moncloa. Tú estás diciendo que es una cosa... en Moncloa, Joan, yo no te he cortado. No, hombre, pero... yo no te he cortado, oye, pero por Joan. favor... No, pero tú me estás diciendo... No en redes, di las cosas como son, hombre. Estuvo unas semanas en Moncloa y ahora metes Leire Díez, mete 5 o 6 cosas más para que parezca que hay algo. Es que es todo una broma, hombre. Es que tú has dicho que iba todo a quedar en nada. Por supuesto que quedará, ya lo verás. ¿Me puedes dejar terminar a hablar, por favor? Gracias. Entonces, iba a quedar en nada, pero la bola cada vez se va haciendo más gorda. Y he sacado Leire Díez porque supimos en su momento, antes de irnos de vacaciones, que la señora Díez estaba siendo investigada porque había sido denunciada por haber hecho pesquisa sobre la juez que llevaba el caso del hermano del señor Sánchez. Quiero decir que no me estoy inventando nada. Que quedará en nada o no, lo veremos. Ha quedado grabado. Pero, ¿y eso quién lo dice? ¿Eso quién lo dice? ¿Quién se lo ha inventado? ¿En qué periodicucho por ahí de esos que aparece se han inventado semejante cosa? Joan, es que luego las bolas las sacan de ahí. Hay un procedimiento las bolas las sacan de ahí. Hay unas diligencias de investigación previa respecto de ese tema, que se podrán archivar o no, pero están abiertas. Eso lo primero. Y lo segundo, respecto de este señor que ha estado viviendo en Moncloa, pues yo qué quieres que te diga, a mí me gustaría saber quién le ha pagado la luz, quién le ha pagado el alimento, porque creo que se ha pagado con tus impuestos y con los míos, y que resulta que la Moncloa no es una vivienda privada, sino que es la residencia del presidente del Gobierno. Y pasa lo mismo que con la Casa de qué Real. Familiares van allí, quién les paga. Yo te digo que me pasa con la Moncloa como con la Casa Real, que hay que diferenciar entre el rey y la familia del rey, nada, pues en este caso pasa lo mismo. Cuando el padre de Rajoy fue a Moncloa a pasar ahí un tiempo y estaba enfermo, hubo críticas, efectivamente, entre todos pagándole al señor padre del señor Rajoy. Las dos varias pero, en fin, quiero decir que entonces también se criticó. No sabemos cómo resultarán los procedimientos judiciales, ya veremos si efectivamente, si se queda en nada, pues se quedará en nada. Pero además, técnicas no podemos hacer otra que respeto máximo a los procedimientos judiciales. Que probablemente, Joan, pues digas, pues es una estrategia que ha considerado el Partido Popular como líder de la oposición, que pueda ser buena para en definitiva, derrocar el gobierno de Sánchez, que este es el juego, ¿no? Intentar conseguir ser presidente del gobierno, los medios y las tácticas, cada uno ya que considere cuándo son. No me parece muy honrado, sinceramente. Pero la realidad es que en el momento, si efectivamente ha habido ese ataque, a mí una vez me decían, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino que parece lo que lo hemos oído muchas veces, pero me añadieron una vez, y además tiene que probarlo en este país. Y es verdad, en este país hay que probarlo, es decir, si Begoña Gómez sale totalmente absuelta es porque habrá demostrado, perdón, si se le condena, es porque, hablemos muy correctamente, si se le condena,
es porque se habrá demostrado que sí que ha habido malversación. No necesariamente porque ella haya recibido capitales Claro, es que hay públicos en su malversación propia o beneficio, impropia. sino porque en este caso haya hecho uso de una persona a la que se le paga con dinero público para unas acciones privadas. Si el hermano de Sánchez condena, será condenado por X. El caso, a mí también creo que el Partido Socialista también está más preocupado por el caso Ábalos, Koldo y Cerdán que por el resto, creo que también. Creo que también deben tener preocupación por el caso del fiscal general, a pesar de que tanto el Partido Socialista como Sumar sí que salieron a darle todo el respaldo al fiscal general, pero creo que en el caso de ser condenado sería un golpe muy fuerte al gobierno de Sánchez. También estoy contigo, Joan, en que no hay que mezclar las cosas, pero siendo de esta manera segregada y que el pensamiento crítico de las personas que nos están viendo, al menos saben que hay una serie de investigaciones. Oiga, si no hubiera habido nada, no se les hubiera investigado Es indiscutible que de no nada. todos los casos tienen la misma trascendencia y probablemente no todos queden en Ni lo la mismo. misma Unos repercusión, quedarán en nada claro. y otros seguramente tendrán algo más de fondo. Pero también es verdad que en algunas ocasiones las cosas pasan porque hay una causa anterior. Estaba pensando en lo de los prostíbulos del suegro de Sánchez, que es una cosa que por lo visto se sabía desde hacía muchísimo tiempo, pero que no ha salido a la luz pública hasta que por enésima vez Pedro Sánchez sacó la foto del narco con Feijóo y Feijóo, calentito, le contestó en una sesión de control: ¿pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Y en fin, ya lo recuerdan ustedes todo. Bueno, don Fernando, ciérreme usted el... Pero fue muy moderado Pedro Sánchez sacando solo eso. Pero llevaba mucho tiempo lo del sacándolo, barco y no los viajes que hizo con él, con el narco, a Roma, a Lisboa y a todos los demás Pues, sitios. él sabrá por A qué ver. no lo sacó. A ver, seguramente es muy probable que lo que dice Joan sea que esto acabe en nada, pero yo le pondría una coletilla, en nada judicialmente hablando. Judicialmente hablando. Porque si lo que marcamos es un mínimo de estilo público, de moral, de ver cómo tienen que funcionar las instituciones públicas, no tiene ningún sentido que la mujer del presidente en la misma Moncloa lo dedique a abrir cátedras, a llevar a no sé quién. Es decir, hay una cosa que es la ley, hay otra cosa que son las decisiones judiciales y hay otra que es donde, como sociedad, queremos marcar un nivel ético de servicio y de enfocarnos al bien común. Y me parece que este señor eso lo tiene muy bajito. Muy bajito, muy bajito, muy bajito. Muy bajito, Joan. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que los familiares de un alto cargo hagan negocios con la administración pública, Porque, si sobre me todo permites una a posterior. puntualización Acabo a enseguida. Fernando. Ahora, Pero, perdona, está ¿y me vacunado, puedes decir qué pero negocio jurídicamente... hizo Pero Begoña Gómez? jurídica, ¿Qué negocio pero espera, hizo? ¿En qué se benefició? Un momento, Joan. Es que eso no existe. Electoralmente hablando, está vacunado desde la Semana del Amor, ya te lo digo, está Sí, y está pero lo que yo vacunado. te quiero decir la es, señora ¿qué Gómez, negocio hizo? ¿qué ha hecho en la cátedra? ¿Qué decía con la cátedra siendo la mujer del presidente? No, es que es la mujer del presidente del gobierno. Pero hizo Pues alguna bueno, cosa investigando. de la que Hizo- se lucrara, de que se lucraran otras personas. ¿Alguien le ha acusado de algo de eso? Igual Nadie, que el absolutamente nadie. hermano en un despacho en la Junta de Extremadura, que Bueno, no sí, sabía... y hace bueno, 30 que no- años yo no sé lo que pasó. Pero Bueno, yo te vale, estoy hablando si- de ahora. Si si tú me- estás de acuerdo con No, hombre, ese si nivel, me- si tú estás de mezclamos acuerdo, todo, si tú estás de acuerdo, es que si si tú mezclamos estás de todo, acuerdo con ese pero no- nivel de moralidad, yo no. Pero ya está, perdona, se acabó. Fernando. Es que no te estás tengo que mezclando decir las nada. cosas. No, Mira, no, las yo- mezclas tú. No, dices hace tú 30 has sacado años. a Juan Esto Guerra, ha pasado. Perdona, tú has sacado a Juan Guerra, con el que yo creo que no estamos hablando de él para nada, y Juan no me Guerra, gustó ¿quién? nada, Pero- ni estuve jamás de acuerdo con el Pero- asunto de Juan Guerra. pero lo que Juan yo Guerra- te estoy Juan Guerra, diciendo, ¿quién es? lo que yo estoy, ¿Pero quién es Juan Guerra? Es que- el que tú has citado. Ay. Pero lo que yo quiero decirte es que Begoña Gómez no tiene nada que ver con eso. No, No, ha ganado no, ni un no, es euro que- con eso. pero- era una cuestión absolutamente Pero, en la que Joan, nadie se puede decir que ni Joan, que se haya si es que lucrado, das, ni que haya si es abusado, que das ni una nada, patada hombre. al suelo y salen Bueno, casos. o vamos a, Es que das una o patada al vamos a suelo y seguir salen en me bucle. permites, Vicente, solo por Susi, puntualizar. apunta. Pero que- perdona, lo todos que- los casos que ha leído Vicente salen del mismo sitio, ¿eh? Bueno, Con distintos nombres. pero que no Son de todos los motivos, mismos. que no de motivos, que no de Vale. motivos. Bueno, lo que Susi, Fernando Tanca. hablaba, eso se llama ética política. Claro. Y en España, de momento, a contraposición que hay otros países europeos que sí lo tienen, no hay. No hay, un claro, clausulado efectivamente. pactado entre partidos de una mínima ética política. venga, Digo, pues de porque la eso está ética- inventado, no hace pues falta de que la lo ética inventemos. política- No hace falta que lo inventemos, efectivamente, que está De la inventado. ética Tienes que política exigir. vamos a pasar a la ética y si la periodística. ¿Se mujer, acuerdan ustedes la mujer del de presidente del Caiga gobierno el tuviera unas clásico funciones, lo cuando solucionas.
Juanjo de la Iglesia, me parece que era, sacaba el curso de ética periodística. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ah, sí, Ese programa tan divertido, claro. el caiga quien caiga. Bueno, pues de la Pues ética lo mismo. política a la ética periodística, ahora hablaremos de mudos, de audios, de Dana, pero después de la publicidad. Venga, que hoy estamos haciendo el faro con Fernando Giner, con Joan Calabuig, con Susi Boix y con Elisa Núñez. Les prometía que íbamos a dedicar unos minutos a la Dana, algunas de las cosas que se investigan, que suponen el contexto de la tragedia, porque la tragedia ya sabemos cuál es, son 229, desde ayer son 229 víctimas y no 228 mortales, las que tú, aparte de los muchísimos desperfectos, etcétera, etcétera, en fin, no queremos nunca olvidarnos de las víctimas, eso vaya por delante, aunque a veces no las citemos expresamente, ahora lo hago, y valga esto como recordatorio para próximas oportunidades. Pero lo que políticamente tiene sustancia ahora son las cosas que se hacen y se dejan de hacer, las cosas que se están investigando porque se hicieron o se dejaron de hacer, todo ese tipo de circunstancias. Y en ese sentido, pues saben ustedes que hay una investigación judicial con la famosa juez de Catarroja, que algunos, en fin, algunos ponen en duda si lo está haciendo adecuadamente porque veta a unos o expulsa a algunos de la causa. En fin, hay informaciones para todos los gustos en según qué medios. Pero en general está haciendo su trabajo y vamos a ver a dónde conduce. Y en paralelo hay 3 comisiones de investigación que yo recuerdo, porque también había una en la Diputación de Valencia, pero esa yo creo que ya terminó, ¿no? Sí, está finiquitada. Entonces nos queda Congreso, Senado y Cortes Valencianas. La del Senado, como la dirige el Partido Popular, pues sin problemas, va a la velocidad que ellos quieren y no hay problemas. La de las Cortes Valencianas no va a la velocidad que quieren los del otro lado, los de los partidos de izquierda básicamente, y la del Congreso está parada. ¿Por qué está parada? Porque hay discrepancias entre el Partido Socialista y al menos parte de Compromís sobre si el presidente del Gobierno tiene que comparecer o no en ella. El presidente de la Generalitat sí que va a ser llamado y vamos a ver si la periodista Maribel Vilaplana también, porque había quienes pretendían que así fuera. Total, ¿qué va a pasar con la del Congreso específicamente, porque es la que está bloqueada, y después si quieren pues me hablan de cualquier otra? Hay quien califica de doble la estrategia del PSOE, que pide la reactivación de los Corts, pero que bloquea en el Congreso. Y al final el escollo es ese, si va o no va Pedro Sánchez. Claro, pero Sí. para que las personas que nos están viendo, el telespectador, no entienda, yo creo que es importante empezar por qué funciones cumplen cada objeto que tiene. Tú hablabas de, por una parte, el procedimiento judicial, la investigación judicial. Claro, que el procedimiento judicial está regulado y es el esclarecimiento y la averiguación de los hechos. Y por otra parte, las funciones de las comisiones, aunque a todos nos gustaría y dentro del romanticismo político podemos hablar que también es para aclarar, oiga, mire, no, es que esto está en manos de políticos, partidos políticos, estrategias políticas que evidentemente van a marcar sus pautas. Claro que puede tener 2 velocidades porque la estrategia del PSPB en les Corts no es la misma que la estrategia del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la diferencia está en qué funciones cumple cada una. El procedimiento judicial está para esclarecer y averiguar los hechos y las comisiones, nos guste o no nos guste, a utilización discrecional de los partidos políticos que en ese momento puedan tener las riendas de las comisiones, no para averiguar. Perfecto. ¿Opiniones por aquí, por este lado? Bien, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo contigo, porque el problema en este sentido en este país es que es casi imposible encontrar una comisión independiente con cuyos resultados a priori todo el mundo se comprometan a respetar. Esa es la verdad. Entonces, Que nos gustaría. Efectivamente, Creo que se me ha entendido que nos gustaría, efectivamente, sí, pero... así es la cuestión. En las Cortes Valencianas, mayoría absoluta PP Vox, y va a hacer un año de la y aún no han empezado. Quiero decir que es una cosa que es tremenda, porque es evidente que a mí me apenan mucho este tipo de situaciones, porque, insisto, habría que intentar pensar en el futuro, analizar lo que ha pasado y, sobre todo, más que para echarse los trastos a la cabeza, debería servir para tener una idea clara de lo sucedido y, sobre todo, propuestas de futuro para que no vuelva a suceder. Y, desgraciadamente, creo que eso no vamos a tener un contexto en ninguno de los Pero parlamentos. es que para eso nos falta una comisión, Joan.
porque hemos hablado de la judicial, que averiguará qué ha pasado en pasado. Comisiones que creo que todos podemos estar de acuerdo que cada una tiene sus estrategias y tiene sus objetivos, pero falta una comisión, precisamente esa, una comisión mixta entre las administraciones, la local, la autonómica y la estatal. Yo es que lo he defendido desde el minuto uno, para acometer las obras hídricas que hacen falta, que son las de prevención, y esa es la única comisión que ni se ha convocado, ni está, ni se le espera. Aquí tuvimos ayer al consejero Juan Carlos Valderrama, el titular de emergencias, el sucesor de doña Elisa, y nos decía que esa comisión mixta ni está ni se la espera, vamos, que no hay interlocución entre la administración autonómica y la central, y que por tanto, por mucha carta que Mazón le ha mandado a Pedro Sánchez, se supone, o al gobierno, pues ojo, que yo he sumado la municipal, ¿eh? Yo sí, creo sí, que sí, aquí sí, tienen que ser las tres administraciones las que tienen que remar porque es a muy una. llamativo que aquí cada uno está haciendo la guerra por su cuenta, porque María José Catalá, la que citábamos antes por otra cosa, pues ya está anunciando sus planes de limpieza de cauces y sus cosas, cuando en teoría eso sería competencia de otros. Eso es competencia de la Confederación Hidrográfica, de los cauces. Entonces es bastante lamentable, de cara al ciudadano, seguramente es bastante lamentable comprobar cómo cada administración hace la guerra por su cuenta, unos con más fortuna, otros con menos, pero que probablemente acabemos duplicando esfuerzos. Y eso es antieconómico, en fin, no creo que sea un motivo de satisfacción para el ciudadano, para el votante. Sí, es que en principio las comisiones se puede pensar que van detrás de la verdad y ahí se queda todo en el aire. La comisión tiene como objetivo sacar la foto de tu enemigo, desgastarlo y que un concejal o diputado de turno tenga su minuto de oro. Más o menos. Sí, más la pregunta que la respuesta, más o ¿verdad? menos. Eso, sí. O sea, desde un punto de vista práctico, si nos está viendo un autónomo o un empresario, yo le diría que eso no sirve para nada. Absolutamente para nada. Yo no conozco una comisión que haya llegado a una conclusión que después de esa conclusión se haya ejecutado y se haya solucionado el problema que venía a investigar. Dicho esto, es que aquí hay una realidad. La prevención no da votos. La prevención no da votos. Lo dije ayer en el artículo de las provincias. Yo, durante los 8 años en el ayuntamiento, he visto el grupo 6, que es el de los presupuestos municipales, cargado de inversiones, de prevención y de obras y de todo lo que me quieras decir, que a lo largo que iba transcurriendo el ejercicio, el curso político, no se ejecutaban, se hacía una modificación de crédito, es decir, se cogía ese dinero y se llevaba a gasto corriente y a pagar gasto irreflexivo, que es lo que el ciudadano ve, lo que se toca, es lo que se materializa, lo que es prevenir, vamos. Bueno, pero ahí, Fernando, una puntualización, y tú lo sabes que has estado en ayuntamientos también. Tú sabes lo que cuesta también ejecutar ese tipo de partidas. Quiero decir, por eso la comisión mixta, que yo siempre he defendido, por eso introducía el municipalismo, porque si no introducimos el municipalismo nos dedicamos a regar de dinero para inversiones a los ayuntamientos que ni tienen los medios materiales ni los personales para poder ejecutarlo, es que bajemos a los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes, que tú también los conoces, Fernando, pero hay 4 que tienen fases. un secretario compartido con 2 ayuntamientos, un arquitecto que va 2 horas a la semana. Pero ni tú pueden sabes, sacar las licitaciones, pues ni sabes pueden también como ejecutar, yo que hay necesitan esa a lo que ayuda. me estás diciendo, me voy a tu punto de reflexión. Está el presupuesto que se aprueba, están todos los titulares. Está la licitación, está la ejecución y luego está el pago. Es que yo estoy hablando que no se llega ni a licitar ese presupuesto. Claro, pero ¿no? ahí me voy, Claro, Fernando, ¿no? porque tú Entonces, ¿para qué hablando de- presupuestas un presupuesto que no vas a cumplir? Pues ahí Pero, es lo que yo te estaba ¿a dónde diciendo, vas? Fernando. Es que no se ha llegado ni a licitar. En muchos ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes ni siquiera tienen las herramientas Pero para sacar adelante esas te voy a poner un licitaciones. ejemplo para que la gente desde casa nos pueda ver. Y no estoy defendiendo a nadie. Los colegios de la Comunidad Valenciana. Desde la época del PP estábamos en barracones, ha acabado la época del tripartito, del Botanic y han seguido igual, y aún siguen los colegios. Oye, el señor Roig, para hacer el Roig Arena, el señor de Mercadona, el señor Juan Roig, para hacer el Roig Arena, se topó con un colegio que lo tuvo que desmontar y ponerlo 100 metros más a la derecha, y todo eso lo he hecho en un año. Y aquí la Generalitat, o quien le toque, para adecuar los colegios, llevamos 20 años sin hacerlos. Las obras que ha prometido Gampampol de 29.000 millones, si la mitad están presupuestadas. Si las hubieran hecho, no habría pasado lo que ha pasado,
Y eso también le llama estaría- mucho la atención Hombre, al ciudadano, ver cómo una obra privada Claro. se puede a ver, resolver lo con que pasa es que relativa da, rapidez da mucho y la más votos. pública- Claro, pero da mucho más bajémoslo. votos, y acabo con esto, que salga, en este caso, el presidente de la Generalitat o el presidente del gobierno, me da igual, promete ayudas que, ¿qué es lo que da votos? Prometo ayudas. ver, pero volviendo- es que no se trata de eso. Vamos a evitar que pasen estas cosas. Vamos a evitar. Al ayuntamiento pequeño. No hablemos de colegios que sabemos, Cheneta. Vamos a un ayuntamiento que la Dana arrasó los colectores de agua, por ejemplo. Es un presupuesto mayor a un contrato menor, por lo tanto lo tiene que sacar a licitación. ¿Cuándo? O cuando pueda. Si es que el problema ya no es solo la ejecución, es que probablemente es que no Pero- tiene ni los técnicos suficientes para sacar el pliego para poderlo Pero vamos a- licitar. pero vamos a ver, Entonces, si pero el no me gobierno cojas de ese España dinero, pero- o la Generalitat Bueno, lo que da no- lo unas que no cantidades podemos admitir- económicas importantes mira, para inversión, tú aún- tiene que trasladar los medios económicos para que esos ayuntamientos Entiendo lo que me refuercen, dices. si es necesario, Ya. a través de contratación externa para poder sacar adelante esos proyectos Lo que no puede o ser- que se les Acaben permita ustedes dos, que contratos de quiero marca. escuchar a los otros dos acabo contertulios. con esto. Yo lo que he visto con mis ojos y lo que me han contado en ayuntamientos pequeños, que me parece bien llevarlo a nivel nacional, autonómico, Claro. Valencia y Municipal. pequeños, es la misma partida presupuestaria que salga 4 veces durante una legislatura y la legislatura tiene 4 años. Oye, no, tú no me hagas presupuestos que sabes Vale, que no los vas a cumplir. aclarado. Eso Elisa no puede Núñez. ser. Volviendo al tema que nos Sí. ha traído hasta aquí, estoy totalmente de acuerdo con Susi y con el resto de contertulios en que la responsabilidad judicial la llevarán los juzgados y las comisiones presuntamente, o deberían, siendo puristas, encargarse de encontrar esa responsabilidad política en los diferentes estamentos en los que nos encontremos. Considero que no quieren que vaya el señor Sánchez porque no puede dar explicaciones de lo que no ha hecho. Lo hemos dicho 500.000 veces en esta mesa. Si bien es cierto que se han dado una serie determinadas de ayudas desde el Estado, no ha llegado ni un mínimo porcentaje cuando las de la Generalitat han superado con creces, máxime cuando se están haciendo a pleno pulmón y el presupuesto del Estado es 10 veces mayor que el de la Generalitat Valenciana. Quedaría Pedro Sánchez en evidencia. Y luego, con respecto a lo que comentabais de los municipios, sí que es cierto que hay un gran problema en cuanto al personal encargado de la tramitación. No es lo mismo que una empresa privada tramite con un determinado procedimiento que se tenga que hacer mediante el procedimiento administrativo. Y los ayuntamientos pequeños no tienen el personal que necesitan ni el personal preparado para eso. Y tercero, con respecto a la comisión mixta pero que ahora señalabas, te contesto. vamos a ver antes en el club de encuentro al vicepresidente para la reconstrucción con la nueva comisionada, con Zulima Pérez, que una reunión para trabajar realmente en lo que hay que trabajar, que es la reconstrucción de esta comunidad. Dos cosas, por mucho que repitamos una cosa, pues si no es cierta, no lo es. El Gobierno de España desde el principio es, digamos, donde probablemente se ha volcado más de toda España en toda la historia, 7.000 millones desde el principio invertidos, 3.600 millones dedicados directamente a las familias, 1.700 millones a los ayuntamientos. Viene ahora otra vez el otoño y los cauces están sin por lo limpiar. tanto, evidentemente, pues se ha volcado, lo ha hecho, pero mucho, insisto, que se repita lo contrario. Si hubiera una mínima posibilidad de hablar con objetividad de estas cosas en unas comisiones mínimamente razonables y equilibradas, pues se vería claramente que pues el 90% de los recursos que se están aplicando en la zona de la Dana vienen concretamente del Gobierno de España. Y dicho esto, además, hay una pregunta que yo me hacía en relación con los ayuntamientos. Estoy totalmente de acuerdo con Susi en el tema de que muchos ayuntamientos, muchos alcaldes y alcaldesas de la comarca más afectada lo han dicho. Dices que el problema es que nos llegan los recursos, pero no tenemos nosotros personal, capacidades para poder desarrollar esto. Y yo hay una cosa que me pregunto. ¿No estaban las diputaciones para esto? Quiero decir te lo iba a decir. que yo creo que sinceramente, no sé, he notado ahí una cierta pasividad por parte de la Diputación Provincial que debería haberse volcado con Bueno, esos tanto ayuntamientos, la Diputación con Provincial sus de Valencia recursos, con sí sus que- capacidades sí, para no. apoyar a la tramitación Pero a todos la los Diputación municipios. Provincial de Valencia sí que sacó adelante
un refuerzo para la contratación de personal externo Vale. para la gestión Señor de Giner, la cantidad de un apunte inversión rápido que del quiero gobierno. preguntarles algo antes de irnos a fareros y faroleros. Vale, me repito con la cuestión de la Diputación, me parece lo lógico y toda la defensa de los alcaldes de pueblos pequeños Pero que están Diputación sí que lo ha trabajando hecho, que sin decir, sí que ha cobrar. destinado una Lo ha partida hecho hasta donde lo económica ha hecho, a porque los tienes- municipios pero para la que contratación. pero es que un sí. ciudadano, Susi, ve el municipio, la mancomunidad, la Diputación, la Generalitat, España, Ya se ha Europa. perdido, ya se ha ¿Cuánta perdido. más gente hace falta para Lo gestionar? único que sabe es que sale si un a alcalde pasear un pequeño lo domingo, vamos a necesita, cruzar el puente tiene y que Déjenme tener que vuelva a más citar apoyo. a la presencia ayer aquí del conseller Valderrama, porque saben que hay mucha polémica con lo de los mudos que se graban en los CECOPIs, que luego resulta que no eran tan mudos, que se utilizan pues a favor o en contra de la deontología, según quien lea las normas deontológicas de la profesión periodística, pero que en cualquier caso el mudo no era solo el que hemos visto en televisión española grabado por Apun y no silenciado a la hora de ser emitido por la televisión estatal. Hay otro mudo que nos comentaba ayer, otra grabación, mejor dicho, que nos comentaba ayer el conseller Valderrama, que está dispuesto a poner a disposición de quien lo solicite. Es decir, hay una segunda grabación. Y además yo le pregunté si él grabaría, y le pregunto a usted, doña Elisa, que ha sido consellera, él se mostraba partidario de grabar los CECOPIs a partir de ahora. Yo lo que sí te puedo decir es, desde mi experiencia en el año que estuve, que teniendo todas las precauciones en materia de protección de datos, porque hay mucha gente que está interconectada, yo he estado en algún CECOPI, en el PMA, en el camión, en un incendio, y se ha avisado de si se podía proceder a la grabación y el CECOPI se ha grabado, con el visto bueno de todos los que estábamos participando allí, siempre teniendo en cuenta que en el PMA solamente estábamos quienes pertenecíamos a ese CECOPI, habían salido todos los medios y cualquier otro extraño que hubiera podido haber en el mismo. Sí, él sí que decía que, hombre, si no estás en tu sede, en la Eliana, pues es más difícil, alguna Pero vamos, complicación. te puedo Pero asegurar al que principio se ha hecho. era partidario. A lo mejor Bueno, con eso Además se Complicación. avisaba a todos los que estaban muchos con Bueno, líos. complicación, Elisa y yo coincidiremos en que tanto si es telemático como es presencial, todas las actuaciones judiciales se graban. Una audiencia previa, un juicio ordinario, un delito Exacto. leve, etcétera. Y yo creo que es una garantía, por supuesto, respetando siempre la ley de Sí, protección de por datos. supuesto. Obviamente, como no puede ser de otra manera, pero se graban. Y sí, yo soy partidaria de hacerlo. Si se puede grabar un juicio por un asesinato, vamos a poner un delito grave, pues también se puede grabar un Claro, si CECOPI. se graban programas Hay de veces que televisión, te también se protegen. puede No, grabar esto. y yo he de decir Claro. que además seguramente habéis vivido la experiencia cuando tienes una reunión más o menos interna, que dicen, bueno, van a entrar a hacer un mudo, y todo el mundo dice, ojo con lo que Sí, decís, sí, no, porque todo aunque nos ha sea pasado. mudo, luego no Sí, estás sí. mudo. Es como está contando Joan. ¿Sabes? Sí, Luego es no así. estás mudo. Tal cual. Entonces, Es esa es la así. realidad. Pero bueno, yo creo que una vez que ha sucedido una catástrofe como esta, pues toda información que permita aclarar la situación, pues debe ser utilizada. Pues que hay 229 víctimas y que tienen todo el derecho del mundo a conocer la verdad. Muy Tienen bien, todo pues, el derecho del mundo a conocer la verdad. hala, pues vámonos a los premios del día, a los ganadores del día, fareros y faroleros. Doña Elisa, ¿me hará usted el honor de comenzar? ¿Su farero? Comenzaremos. Mi farero, que es el bueno, Sí. son todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos, tanto los de las diputaciones y los consorcios como los locales y los forestales, que han intervenido durante todo este verano en estos fatídicos fuegos que hemos tenido en las diferentes comunidades autónomas. Muy bien, pues este es el farero. Venga, el farolero. Yo no puedo evitar que sea Diana Morant. Diana Morán, ¿por qué? Bueno, pues porque hoy hemos sabido que no va a ir a la apertura del año Ah, académico en la Miguel Hernández de Ahora Elche. si nos da tiempo, ahora lo comentamos rápidamente. Va, este es el farolero. Su farero. Mi farero, el Club de Encuentro Manuel Broseta, porque conseguimos la semana que viene unir en un mismo espacio al vicepresidente del Consejo Campan Pols y a la nueva comisionada parada, Zulima Pérez. Muy bien.
Daremos a Amparo Matías cuando venga Claro. estas semanas. El farolero. Pues a mí es la misma Diana Morán, pero no por lo futurible, sino por lo ya pasado, porque yo creo que ayer Lo de Elche. Ayer Cachis, debió lo ha estar en pisado. Elche. Creo que el PSPB necesita una líder más presente y más fuerte. Ahora lo explicaremos, venga. Don Joan, su farero. Mi farero, Diana Morán, porque efectivamente es una persona que ha dejado muy claro que hay que luchar en todos los sitios, en todos los lugares y en todos los espacios contra la violencia de género. ¿Y el farolero? El farolero Benjamín Netanyahu, por el daño terrible que les está haciendo los palestinos al pueblo israelí y la tensión que está creando en todo el mundo. Fernando, el farero. Farero, para mí este verano ha sido el concierto de Nino Bravo Hombre. en el Roig Arena. Me emocioné, como en la vida. Sí, sí, estuvo precioso. ¿Y el farolero? Pues, a ver, la gestión municipal de la hípica de Valencia, que para que hubiese una piscina municipal han tenido que salir los vecinos a protestar. No se entiende, con las olas de calor que tenemos, que tengamos que exigir que se abran las piscinas. Nos queda minuto y medio. Yo tenía en la buchaca lo de Diana Morán, porque ayer en Elche no estuvo con su majestad doña Sofía en la inauguración de un congreso de enfermedades neurodegenerativas en el que colabora su ministerio, es un poco raro, y ha anunciado que no va a ir al inicio de curso de la Universidad de Alicante porque la lección inaugural la va a pronunciar un catedrático acusado de malos tratos, a pesar de que... Investigado. Sí, acusado de... Bueno, sí, investigado, sí, sí. Investigado. A pesar, Son a diligencias pesar de de que la investigación, la presunción de rectora ha dicho, inocencia, oiga, que hay una la presunción de presunción de inocencia y tal. En fin, no sé. Yo añadiría una tercera cosa chocante de Diana Morán, y es que ponga dinero para la Academia Valenciana de la Lengua, que no es de ciencia, ¿no? No, pero no lo Es pone una cosa ella, de lo ciencia. pondrá el Ministerio Bueno, de ya, Cultura. ella no. De todas maneras, no es ninguna novedad tampoco. Es decir, que eso es me parece una buena decisión, pero que no... Pero que ya ciencia y universidad, ¿no? De los presupuestos generales del Estado, muchas veces Bueno. se han establecido subvenciones directas a muy distintos tipos de entidades. Pues estas eran las explicaciones así someramente de por qué estas señoras han distinguido hoy a Diana Morán, que se ha convertido en la protagonista de nuestros fareros y faroleros, igual que ayer lo fue Pedro Sánchez. Don Fernando Giner, don Joan Calabuig, doña Susi Boix y doña Elisa Núñez, muchísimas gracias a los cuatro, de verdad, A ti, por a ti, estar siempre. una vez más aquí en El Faro con todos ustedes, a quienes agradezco también la atención prestada y les deseo, como siempre, que queden ustedes con Dios.